Fíjense, desde siempre hemos querido volar, ¿no? Bueno, pues casi con la misma intensidad hemos soñado con viajar bajo el agua. Es una idea que nos ha obsesionado por siglos, la fantasía de moverse por las profundidades sin ser visto, como una criatura del mar. Y esa es la pregunta clave de este análisis. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque el salto tecnológico es increíble. Estamos hablando de transformar un cacharro de madera, casi una excentricidad, en una de las máquinas de guerra más complejas y, seamos sinceros, más temidas que existen. Bueno, vamos a meternos de lleno. Miren esto. A un lado, el Nautilus de 1800. Sí, una idea revolucionaria para su época, pero al final del día era una curiosidad, ¿verdad? Y al otro lado, un depredador de acero. El resultado de 2 siglos de innovación a toda máquina. La diferencia es simplemente brutal, y nos cuenta una historia de ingenio, claro, pero también de desesperación y sobre todo de guerra. Al principio, intentar usar un submarino como arma era, para ser honestos, una misión suicida. Estas cosas eran mucho más peligrosas para la gente que iba adentro que para el enemigo. Imagínense la escena. Plena guerra de independencia de Estados Unidos. Ahí va el sargento Ezra Lee dentro del Turtle remando con unas manivelas hasta su objetivo, un buque británico en Nueva York. Una misión increíblemente valiente, pero no pudo colocar la bomba. Por años se dijo que fue por el casco de cobre del barco. Hoy, la teoría más aceptada es mucho más simple y terrible. El pobre hombre apenas podía moverse por la falta de oxígeno. Y esta cita lo dice todo sobre cómo pensaban los poderosos de la época. Para la Marina Real Británica que dominaba los mares, el submarino no era una innovación admirable. No, para nada. Era una amenaza directa a su poder. Lo veían como un arma casi tramposa, desleal, porque de repente ponía las cosas más parejas. Y eso, claro, les daba pánico. Damos un salto a la Guerra Civil de Estados Unidos. Este es el CSS Hunley. Un poco más avanzado, sí, pero igual de peligroso o peor. Aquí no era un solo tipo. No, aquí necesitabas a 8 hombres dándole a una manivela como locos, sudando a mares, solo para mover la hélice. Era claustrofóbico, lentísimo, básicamente una trampa mortal flotante. 23. Ese es el número. 23 tripulantes, incluyendo a su propio inventor, Horace Hunley, murieron solo en las pruebas. Ojo, antes de que el submarino saliera a su primera y única misión real. Imagínense, se hundía, lo sacaban, lo limpiaban y encontraban a otro grupo de valientes para intentarlo de nuevo. Increíble. Y aquí está la paradoja, ¿no? La tragedia y el triunfo. Todo en uno. Lo lograron. Hundieron un buque de guerra enemigo. Por primera vez en la historia, un submarino lo conseguía. Pero el Hunley y su tripulación nunca volvieron. Se cree que la explosión de su propia arma los hundió. Así que sí, el concepto quedó probado, pero a un costo humano altísimo. Bueno, ahora vamos a las guerras mundiales. Aquí es donde el submarino deja de ser una novedad peligrosa para convertirse en un arma estratégica. Un arma capaz de decidir quién ganaba la guerra. Este es el famoso U-Boats alemán, el terror del Atlántico. En las 2 guerras mundiales, estos submarinos estuvieron a punto de ahogar a Gran Bretaña, cortando su línea vital, los convoyes que traían suministros. Hablemos de una de las misiones más audaces de la historia naval. Günther Prien y su U-47 se metieron hasta la cocina de la Marina Real, en Scapa Flow, su base principal, y ahí, en su propia casa, hundieron un acorazado. El golpe psicológico fue brutal. De repente, ningún lugar era seguro. La flota más poderosa del planeta tuvo que huir de su propio puerto. El almirante Karl Donitz fue muy astuto. Se dio cuenta de que un submarino solo era vulnerable. Su solución, la Rudeltaktik, o táctica de la manada de lobos. La idea era simple pero genial. En lugar de cazadores solitarios, crear una jauría coordinada que convirtiera el océano entero en su coto de caza. Y así es como funcionaba, un plan brillante, la verdad. Un U-Boat encontraba un convoy y en vez de atacar solo y arriesgarse, se convertía en el vigía. Llamaba por radio al resto de la manada. Y una vez que estaban todos juntos, ¡pum!, atacaban de noche desde todas las direcciones. Era un caos total para los barcos de escolta. Quedaban completamente abrumados.
Claro, el éxito de las manadas de lobos provocó una reacción inmediata y desesperada. Para los aliados la cosa estaba clara. O encontraban la forma de cazar a los cazadores, o la guerra estaba perdida. Y así, en medio del océano, comenzó la batalla del Atlántico. La respuesta de los aliados fue una explosión de tecnología. Primero, el ASDIC, que hoy conocemos como sonar. Básicamente les dio oídos para escuchar a los U-boats bajo el agua. Luego, el HuffDuff, que era genial. Interceptaba las radios de los U-boats cuando llamaban a la manada y revelaba su posición. Y quizás el golpe de gracia, los portaaviones de escolta, que llevaron aviones justo al medio del Atlántico, a esa zona que los alemanes llamaban el agujero negro, donde antes se sentían intocables. Pero de todas estas armas, la más aterradora para la tripulación de un U-boat era, sin duda, la carga de profundidad. Una explosión cercana reventaba las luces, hacía saltar los remaches, provocaba fugas por todos lados. Una explosión directa, bueno, aplastaba el submarino como si fuera una lata de refresco. Imaginen escuchar esas explosiones cada vez más cerca. Era la banda sonora de una pesadilla. Ok, termina la Segunda Guerra Mundial y llega el siguiente gran salto. Y esto no fue una simple mejora, no, fue una revolución completa. La energía nuclear llegó y cambió las reglas del juego, para siempre. A ver, la diferencia es abismal. Piénsenlo así. Un submarino diésel era un barco que podía sumergirse un ratito. En cambio, un submarino nuclear era, por primera vez, una verdadera nave submarina. Su aguante ya no era de días, sino de meses, y su misión cambió por completo. Ya no se trataba de hundir barcos, sino de cargar misiles nucleares y convertirse en el arma de disuasión definitiva. ¿Y por qué fue tan revolucionario? Porque la energía nuclear solucionó el talón de Aquiles del submarino, la necesidad de aire. Un reactor no necesita oxígeno para funcionar, así que, de repente, un submarino podía quedarse bajo el agua toda su misión. El único límite era la cantidad de comida que pudieran llevar para la tripulación. Y entonces vino la combinación mortal. Un submarino nuclear con misiles balísticos. A esto se le sumaron tecnologías clave, como el SINS, que era como un GPS interno ultra preciso que no dependía de satélites. Así, sabían dónde estaban con una exactitud increíble. Al poder lanzar sus misiles desde el fondo del mar, el submarino se volvió prácticamente invulnerable. Era la garantía de que, pasara lo que pasara, siempre habría alguien capaz de devolver el golpe. Y aquí está la lógica de la Guerra Fría, tan sombría como suena. La idea central es que el submarino con misiles nucleares no estaba hecho para pelear una guerra, estaba hecho para evitarla. Era la certeza de que, sin importar quién diera el primer golpe, un submarino escondido en algún océano sobreviviría y respondería con una devastación total. Esa fue la lógica que mantuvo esa paz tan tensa. Bien, ¿y cómo es la cosa hoy en día? Bueno, el juego ha vuelto a cambiar. En el campo de batalla moderno, ya no basta con ser invisible. Ahora se trata de ser el más silencioso de todos. La carrera armamentista nunca terminó, solo se volvió más silenciosa. En los 80s, los soviéticos dejaron a todos con la boca abierta con la clase Ácula, que era increíblemente sigiloso. La respuesta de Estados Unidos fue el Seawolf, una verdadera joya de la ingeniería. Hoy en día hay submarinos superavanzados por todo el mundo, y la pelea ya no es solo de submarino contra submarino. Ahora la clave está en los sensores que fusionan toda la información y sobre todo en los drones submarinos, que son como los ojos y oídos del submarino principal. Y con eso llegamos a la gran pregunta para el futuro. El océano sigue siendo el último gran lugar para esconderse en nuestro planeta, ¿verdad? Pero la tecnología para encontrar cosas ahí abajo mejora cada día. Así que la eterna carrera entre el que se esconde y el que busca sigue más viva que nunca. Allá, en las profundidades silenciosas y oscuras.